Bien, chicos, vamos a retomar la reunión. Vamos a continuar hablando de neoplasias y vamos a tener un poco de minutos al final para conversar sobre algunos tópicos que quedaron un poquito para el desarrollo y que sus compañeros van a ampliar. Cualquier duda también la vamos a ir resolviendo junto con ellos al final de la reunión. Bien, empezamos entonces. Por favor, ¿quiénes van a presentar una vez más? Sí, profesor. Venturo y Valer. Ahorita comparto la pantalla. Perfecto. Ya bueno, muy buenos días, doctor y compañeros. En esta ocasión, mi compañera Venturo Aguirre María Jimena y quien les habla Valer Verana Paola, les vamos a hablar acerca de las neoplasias, enfocando principalmente los factores de riesgo, de inmunidad y las manifestaciones clínicas, ¿no?, que van a tener estas neoplasias. Siguiente, por favor. Bueno, un poco de la introducción, ¿no? Bueno, se saben que las neoplasias etimológicamente, o también llamadas neoformaciones o crecimientos descontrolados, son hoy un capítulo prioritario de investigación, ¿no?, y de atención por cuanto una de sus formas, ¿no?, el cáncer, supone una de las patologías más frecuentes y letales a nivel de todo el mundo, ¿no? Y al menos en los países desarrollados, ¿no? Y básicamente hoy se reconoce un origen multicausal, ¿no?, en el cáncer. Pueden ser agentes físicos, químicos, biológicos, así como predisposiciones genéticas, que las vamos a ver, ¿no? Y son responsables de la transformación celular de la neoplasia al nivel de su información genética, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá están los ítems que vamos a abarcar en toda la exposición, ¿no? Factores de riesgo, los factores genéticos, inmunidad y las manifestaciones clínicas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para abarcar un poquito qué es la neoplasia, ¿no? Neoplasia, ese término está compuesto por un prefijo, pero por un prefijo, ¿no?, que es neo, que significa nuevo, y por un sufijo que significa plasia, ¿no?, que significa desarrollo. Por lo tanto, neoplasia va a significar un nuevo desarrollo de tejido, y cualquier tejido del organismo que pueda dividirse es posible que genere una neoplasia, lo cual es una respuesta ística a distintos estímulos, ¿no? Según su definición biológica, según el autor Wild, eh, una neoplasia es una masa anormal de tejido, ¿no?, cuyo crecimiento excede y está descoordinado con el de los tejidos normales, ¿no?, y que persiste en su anormalidad después de que haya cesado el estímulo que provocó el cambio, ¿no? Entonces, el término neoplasia se utiliza en medicina para designar una masa anormal del tejido, ¿no?, que se produce porque las células que lo constituyen se van a multiplicar a un ritmo superior a lo normal, ¿no? Entonces, las neoplasias pueden ser benignas como también malignas, ¿no? Siguiente, por favor. Acá podemos ver un cuadro donde diferenciamos las neoplasias malignas y las benignas, ¿no? Entonces, podemos decir que en la diferenciación, una benigna está bien diferenciada, mientras que en la maligna generalmente son poco diferenciadas, ¿no? En la invasividad podemos ver que las neoplasias benignas tienen una masa cohesiva y expansiva, ¿no? Y están localizadas principalmente, ¿no?, en un sitio de origen, y son bien circunscritas, ¿no? Y en las malignas, pues van a estar mal delimitadas, ¿no?, y porque se van a expandir a otros órganos, tejidos, ¿no? Y van a carecer de un plano de clivaje bien definitivo, ¿no? Y como yo lo dije, ¿no?, invaden tejidos vecinos y o vasos, ¿no? Y el crecimiento en las benignas va a ser lento, mientras que en las malignas a menudo es un crecimiento rápido, constante. Y tienen un índice mitótico en las benignas generalmente bajo, en las malignas sería un crecimiento alto, ¿no?, porque se va a expandir a los demás tejidos órganos. Y la metástasis, bueno, en las benignas es casi nunca, pero en las malignas sí, es casi siempre, y eso puede originar hasta la muerte del paciente, ¿no?
Y siguiente, por favor. Bueno, ahora abarcándonos a los factores de riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Van a existir un montón de factores no modificables y modificables. En los factores no modificables encontramos factores ambientales, ¿no? Que son muchos los factores ambientales que aumentan el riesgo de padecer cáncer, ¿no? Por ejemplo, el humo de tabaco contiene cancerígenos que aumentan de forma considerable, ¿no? El riesgo de padecer cáncer de pulmón, de boca, de garganta, de esófago, de riñón, inclusive de vejiga, ¿no? También de igual forma, otro factor sería la contaminación del aire y del agua, ¿no? Tanto si procede del ambiente, ¿no? O también de los amiantos, que son los asbestos, ¿no? Que son vertidos industrialmente, ¿no? O del humo de tabaco, ¿no? Que aumentan el riesgo de padecer cáncer. Y bueno, se sabe que con certeza que numerosas sustancias químicas van a producir cáncer, ¿no? Y se sospecha lo mismo de muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la exposición al amianto, ¿no? Provoca cáncer de pulmón y la cáncer de la pleura, ¿no? También la exposición a los pesticidas como plaguicidas están relacionados con un riesgo mayor de sufrir algunos tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, de leucemia o de linfoma. De igual forma, el tiempo que transcurre entre la exposición a las sustancias químicas y el desarrollo de cáncer puede ser de muchos años, ¿no? También la exposición a la radiación, ¿no? Es un factor de riesgo en el desarrollo del cáncer, ¿no? Si bien se sabe que la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, sobre todo el sol, provoca cáncer de piel, ¿no? Las radiaciones ionizantes son particularmente cancerígenas, ¿no? En las radiografías, también incluida la tomografía computarizada, ¿no? Se utiliza radiaciones ionizantes y las personas que se someten muchas veces a estas pruebas con dosis altas de rayos X presentan un riesgo mayor, ¿no? De poder padecer cáncer en un futuro, ¿no? Otro factor de riesgo sería la dieta. Las sustancias que, bueno, que ustedes saben, ¿no? Que se ingieren en la dieta pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer, ¿no? Por ejemplo, ingerir alimentos con gran contenido en grasas saturadas, ¿no? Y la obesidad por sí misma guarda relación con un riesgo mayor de padecer cáncer de colon, de mama y posiblemente próstata, ¿no? Y cuando se toman también grandes cantidades de alcohol, ¿no? El riesgo de padecer cáncer de cabeza y de cuello y de esófago es muy elevado, ¿no? También, de igual forma, si se ingieren muchos alimentos ahumados y encurtidos, ¿no? O carnes cocinadas en barbacoas, también van a aumentar la probabilidad de cáncer de estómago, ¿no? Hoy en día los investigadores aún tratan de entender de forma exacta en que las carnes rojas y procesadas causan cáncer, ¿no? Los resultados de algunos estudios han indicado que estas carnes tienen conservantes, ¿no? Como los nitratos y los nitritos, que se añaden en las carnes procesadas, ¿no? Por eso dice que producen compuestos que pueden dañar el ADN y eso puede generar a la que la persona padezca el cáncer, ¿no? También si existe sobrepeso, obesidad, sí tiene un riesgo mayor de padecer cáncer de mama, de revestimiento uterino, de colon, de riñón y de esófago, ¿no? Siguiente, por favor. Otro factor de riesgo están los fármacos y los tratamientos, ¿no? Que las personas toman por alguna dolencia o por un padecimiento, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos de los anticonceptivos orales aumentan ligeramente el riesgo de cáncer, ¿no? De mama, pero este riesgo disminuye con el tiempo. También las hormonas, como también los estrógenos y la progesterona que se administran a algunas mujeres, ¿no? En la menopausia, para una terapia, ya sea de sustitución hormonal o terapia de reemplazo hormonal, ¿no? También van a aumentar el riesgo de padecer un cáncer de mama. Eh, eh, por ejemplo, la administración también prolongada de la testosterona, danazol u otras hormonas masculinas, que son los andrógenos, pueden aumentar ligeramente el riesgo de padecer un cáncer de hígado, ¿no? Y también el tratamiento de las neoplasias son ciertos antineoplásicos o aniquilantes y la radioterapia aumenta el riesgo de desarrollar un segundo cáncer años más tarde después de padecer, ¿no? También la edad es importante porque se dice que hay niños que
tienen cáncer como el tumor de Wills o el renitoblastoma o el neuroblastoma, ¿no? Que afectan casi exclusivamente a los niños. Entonces, estos tipos de cáncer son el resultado de mutaciones, ¿no? Que más adelante lo voy a hablar, de genes supresores que a bien se heredan o bien ocurren durante el desarrollo fetal, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los demás tipos de cáncer son más frecuentes en las personas mayores, ¿no? Los datos estadísticos indican que más del 60% de los distintos tipos de cáncer ocurren en personas mayores, ¿no? De 65 años, y el aumento de la tasa de cáncer se debe probablemente a la combinación de una exposición mayor o más prolongada a los cancerígenos, ¿no? Y a una debilitación del sistema eh, inmunitario, ¿no? También, bueno, antecedentes familiares, ¿no? Algunas familias presentan un riesgo mayor de desarrollar ciertos tipos de cáncer, ¿no? A veces estos riesgos mayores se deben a un solo gen y a veces a la interacción de varios genes, ¿no? Los factores ambientales, comúnmente comunes a una familia, ¿no? Pueden alterar esa interacción genética y producir un cáncer. Siguiente. Ya, bueno, siguiente. Ya, bueno, yéndonos a los cambios genéticos que van a aparecer, bueno, sabemos que los mecanismos fundamentales de la división celular y la replicación del ADN conllevan al peligro de que la maquinaria de replicación cometa errores, ¿no? Lo que podría comprometer la integridad del genoma y potencialmente provocar la formación del cáncer, ¿no? Entonces, los cambios genéticos que contribuyen a las neoplasias tienden a afectar tres tipos principales, ¿no? De genes, que van a ser los protooncogenes, que, bueno, básicamente ellos se dedican al crecimiento y división celular normal. Entonces, sin embargo, cuando estos genes se ven alterados en ciertas maneras o son muy activos de lo normal, ellos pueden convertirse en genes causantes de cáncer, ¿no? Eh, al permitir a las células que crezcan y sobrevivan cuando no deberían, ¿no? Entonces, los oncogenes son formas mutadas o amplificadas de genes que en su estado normal regulan el crecimiento celular, como yo le he dicho, ¿no? Entonces, estos oncogenes son, por ejemplo, puede ser el HER2, que causa el cáncer de mama, ¿no? Y por ejemplo, otro sería que el EGFR, que causa algunos cánceres de pulmón, ¿no? Entonces, algunos oncogenes indican indebidamente a las células que se multipliquen de forma incontrolada, ¿no? Lo que va a dar lugar a un cáncer. Aún no se entiende de todo las mutaciones de los genes normales, ¿no? A oncogenes, pero existen muchos factores que contribuyen, incluye por ejemplo, las radiografías, luz solar, las toxinas en el ambiente del trabajo, ¿no? En el aire o los productos químicos, ¿no? Por ejemplo, como ya lo había dicho, un factor de riesgo que era el humo del tabaco, ¿no? No es necesario fumar, sino estar en un ambiente donde hay personas que fumen constantemente, ¿no? También agentes infecciosos, ¿no? Como por ejemplo ciertos virus. También los otros tipos de genes serían los genes supresores, ¿no? De tumores, que se dedican también a controlar el crecimiento y la división celular, ¿no? Las células con algunas alteraciones en los genes supresores de tumores pueden dividirse en una forma sin control. Entonces, esos genes supresores de tumores inhiben el desarrollo de posibles neoplasias, codificando las proteínas que reparan el ADN dañado, ¿no? Entonces, o también pueden inhibir el crecimiento de las células cancerosas, ¿no? Entonces, es más probable que haya cáncer cuando el daño del ADN altera la actividad de los genes supresores de tumores, ¿no? Y así permite que las células afectadas sigan multiplicándose. Entonces, las mutaciones de las células de los genes supresores heredadas de un progenitor al otro pueden ser la base de ciertos porcentajes de los casos de cáncer de mama que suelen ocurrir a una edad temprana, ¿no? En varios miembros de las familias. Y por último serían los genes reparadores del ADN, ¿no? Que se dedican también de igual forma a arreglar y modificar un ADN no dañado. Entonces las células con mutaciones en estos genes tienden a formar mutaciones adicionales en otros genes y juntas
estas mutaciones pueden causar que las células sean cancerosas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora abarcándonos para inmunidad. Primero, hablar del ciclo del cáncer, ¿no? Del ciclo del cáncer con la inmunidad. Bueno, se sabe que para que una respuesta inmunitaria anticancerígena conduzca a la destrucción afectiva de las células cancerosas, se debe iniciar una serie de eventos graduales, ¿no? Y permitir que avancen y se expandan de forma repetitiva, ¿no? A eso nos referimos a estos pasos, ¿no? Como el ciclo inmunidad al cáncer. Como podemos ver en el primer paso, los neoantígenos creados por la oncogénesis son liberados y van a ser capturados por las células dendríticas, ¿no? Para su procesamiento. Este tendría que ser el paso 1, ¿no? Para que este paso produzca una respuesta de las células T anticancerígenas, debe ir acompañado de señales que especifiquen, ¿no? la inmunidad para que no se induzca la tolerancia periférica a los antígenos tumorales, ¿no? Tales señales inmunogénicas podrían incluir citoquinas proinflamatorias y factores liberadores por células tumorales, ¿no? Moribundas o por una microbiota intestinal, ¿no? Entonces, luego de eso, lo que pasa es que las células dendríticas presentan los antígenos capturados en las moléculas de los complejos de histocompatibilidad 1 y complejos de histocompatibilidad 2, ¿no? A las células T. Ahí podemos ver en el paso número 2, ¿no? La presentación. Y esto va a dar como resultado un cebado, ¿no? O la activación de la respuesta de estas células T efectoras contra los antígenos específicos del cáncer, ¿no? Que tendría que ser el paso número 3. Entonces, que se consideran extraños o contra los cuales el centro de la tolerancia ha sido incompleta, ¿no? Entonces, la naturaleza de la respuesta inmunitaria se determina en esta etapa, ¿no? Con un equilibrio cítrico que representa la proporción de células T efectoras versus las células T reguladoras, ¿no? Siendo clave para el resultado final, ¿no? Que finalmente las células T efectoras activan o transitan, que eso sería el paso número 4, que se ven ahí que se están infiltrando al lecho tumoral, ¿no? Y reconocen específicamente y se unen a las células cancerosas a través de las interacciones entre su receptor de célula T, ¿no? Y su antígeno afín unido al complejo de histocompatibilidad, ¿no? Que se vendría a ser el paso número 6. Y así, posteriormente, lo que pasa a matar una célula cancerosa objetivo, ¿no? Que ese sería finalmente el paso número 7, ¿no? Entonces, la destrucción de la célula cancerosa libera antígenos adicionales, ¿no? Asociados al tumor, que nuevamente, para aumentar la amplitud y profundidad de la respuesta en las revoluciones posteriores del ciclo, ¿no? Entonces, en pacientes con cáncer, el ciclo cáncer-inmunidad no funciona de manera óptima, ¿no? Es posible que no se detecten los antígenos tumorales, ¿no? Como las células dendríticas y las células T pueden tratar los antígenos como propios en lugar de extraños. Entonces, así pueden crear una respuesta de células T reguladoras en lugar de respuestas efectoras, ¿no? Y, por ejemplo, es posible que las células T no se alojen también adecuadamente en los tumores y así se puede inhibir la infiltración del tumor, ¿no? Y generar. Siguiente, por favor. Ya, ahora, bueno, hablar un poquito de las fases de la inmunoedición del cáncer, ¿no? Las 3 fases de la inmunoedición del cáncer, bueno, la inmunización del cáncer es un resultado de 3 procesos, ¿no? Que ahí vemos, que funcionan de forma independiente, ¿no? A una secuencia para poder controlar y dar forma al cáncer, ¿no? Por ejemplo, una vez que las células normales se transforman en células tumorales mediante la combinación de oncogenes, ya sean adquiridos o mecanismos supresores de tumores intrínsecos fallidos, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario, en este caso, puede funcionar como un supresor de tumor extrínseco al eliminar las células tumorales y así prevenir el crecimiento, ¿no? En la primera fase, que vemos en la mano izquierda, que sería la fase de la eliminación, ¿no?
anteriormente también conocida como inmunovigilancia del cáncer, ¿no? Básicamente estas, las células y moléculas inmunitarias innatas y también adaptativas, lo que van a hacer, van a reconocer las células transformadas y las van a destruir, ¿no? Lo que da como resultado un retorno al tejido fisiológico normal. Pero existe algo, ¿no? Sin embargo, la inmunidad antimoral no puede eliminar por completo las células transformadas, ¿no? Las variantes tumorales supervivientes pueden entrar en la fase de equilibrio, ¿no? Que esta sería la segunda fase, ¿no? En la que las células y las moléculas de la inmunidad adaptativa impiden el crecimiento del tumor, ¿no? Entonces, estas variantes pueden eventualmente adquirir más mutaciones que dan como resultado la evasión de reconocimientos y la destrucción o control de las células tumorales por parte de las células inmunitarias, ¿no? Y procesan a tumores malignos clínicamente detectados finalmente en la fase de escape, ¿no? Como había dicho, ¿no? En la primera fase del proceso de inmunoedición del cáncer, la fase de eliminación, van a haber expuesto las células localizadas, reconocen y destruyen las células, ¿no? Que transforman y previenen el desarrollo de la malignidad, ¿no? Este proceso nunca se ha visualizado en vivo, ¿no? Sino que se ha inferido del inicio más temprano o mayor de una penetrancia de la neoplasia en ratones. Esto se ha probado en ratones defectuosos, pero para ciertos subconjuntos de células inmunitarias, ¿no? Moléculas de reconocimiento, vías efectoras, citoquinas, predominantemente a través del uso de ratones, ¿no? Dirigidos a genes o mediante el empleo de anticuerpos monoclonales, ¿no? Y células efectoras inmunitarias con importantes para para la supresión del desarrollo tumoral, ¿no? Y bueno, en la última fase, me faltaba decir que ocurren en gran medida detrás de la escena, ¿no? Pueden ocurrir en resultados más dramáticos de la inmunoedición del cáncer, ¿no? Cuando los tumores escapan al control inmunológico, ¿no? Lo que lleva a la aparición de un cáncer, ¿no? Por lo tanto, en esta fase de escape va a representar el fracaso, ¿no? Del sistema inmunitario para poder así eliminar o controlar las células transformadas, ¿no? Lo que permite que básicamente que las variantes de estas células tumorales supervivientes crezcan sin restricciones inmunológicas, ¿no? Entonces, estas células cancerosas que experimentan cambios genéticos o epigenéticos generen las modificaciones críticas no necesarias para poder así eludir o evadir las defensas inmunológicas tanto innata como adaptativa. Siguiente, por favor. Ya bueno, ahora yo voy a continuar con cómo el tumor puede escapar los mecanismos de defensa del organismo, ¿no? Entonces, uno de estos mecanismos de escape, por ejemplo, son los puntos de control que tiene el cáncer para inhibir la respuesta inmune, ¿no? Entonces, bueno, ayudándonos de esta imagen, podemos ver, por ejemplo, dos situaciones, ¿no? Una en el ganglio linfático y otra en el tejido tumoral. En el ganglio linfático, pues recordar que vamos a tener que una célula presentadora de antígenos, específicamente la célula dendrítica, em, va a presentar a los antígenos al linfocito TCD8 y a través de este, pues el linfocito se va a activar. Sin embargo, para que este linfocito se active al menos y pueda dar su respuesta citotóxica al frente de un tejido tumoral, pues tiene que ser coestimulado, ¿no? Entonces, la célula dendrítica va a presentar dos ligandos cuando hablamos de la presentación de un antígeno tumoral para que el linfocito T se active, ¿no? Primero el péptido tumoral CPH y después el ligando B7, que pues es una molécula de coestimulación para el linfocito. Pero vemos acá que el linfocito va a tener tres receptores, ¿no? Tenemos primero el TCR, que es el que va a reconocer al antígeno de la célula tumoral, y al CD28, que normalmente para que la célula linfocítica pues se active debería activarse con el B7. Sin embargo, en este caso vemos cómo es que es el CTLA4 el que se está uniendo al B7.
Este CTLA4 es un receptor presente en linfocitos que cuando se activa y se une al ligando B7, pues le va a quitar, por así decirlo, la capacidad citotóxica al linfocito. Y es como que bloquea esta coestimulación, ¿no? Por lo que no hay linfocitos activos con capacidad de destruir las células tumorales. Sin embargo, pues se ha visto que cuando hay anticuerpos presentes en contra de este receptor, pues esos anticuerpos tienen la capacidad de ocupar, por así decirlo, el receptor, o sea, es como que lo bloquean. Entonces, ya está ocupado el receptor, ¿no? Por lo que el ligando B7 ya no tiene como que la opción de ir al receptor CTLA4, sino tiene que ir sí o sí al receptor CD28. Y así es como el linfocito TCD8 puede llegar a estimularse, ¿no? Y así es como pues ya tenemos linfocitos T citotóxicos iniciados y con capacidad de destruir las células tumorales porque pues ya se les presentó un antígeno y ya se activaron, ¿no? Así es como también vamos a tener otro escenario que va a ser directamente en el tejido tumoral. Vamos a ver que estos linfocitos T, CD8, van a tener su TCR en la membrana y ese TCR pues va a tener la capacidad de identificar al péptido CPH, que va a ser un antígeno que va a presentar la célula tumoral. Sin embargo, pues la célula tumoral también va a presentar otro ligando, que va a ser el ligando de PD1 o el PDL1, que va a ser un ligando de muerte celular que pues va a ser expresada en las células tumorales, pero va a tener su receptor en los linfocitos, ¿no? Y cuando hay una interacción entre ligando y receptor, pues se inhibe la respuesta por parte del linfocito, ¿no? Se inhibe la activación por parte del TCR y pues el linfocito va a perder su actividad citotóxica. Como vemos acá, pues la célula tumoral presenta tanto un ligando que pues activaría el sistema inmune, pero al mismo tiempo presenta otro que lo inhibe, ¿no? Entonces, pues a través igual de que se han encontrado anticuerpos capaces de ir en contra tanto del ligando como del receptor, pues se puede evitar esta inhibición por parte del sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, se menciona que este podría ser un tratamiento muy efectivo, sobre todo en las fases tempranas del cáncer, ¿no? Y en verdad resulta bastante efectivo, como lo menciono, sobre todo en las etapas tempranas. Entonces, bueno, para ya terminar con esta parte, acá podemos tener un anticuerpo tanto que va en contra del receptor ubicado en el linfocito como el ligando que expresa la célula tumoral. Entonces, pues acá, como vemos acá al inicio, pues hubo una interacción doble, ¿no? Mientras acá solamente habría una interacción del antígeno tumoral con el receptor TCR, el que ayudaría a activar el linfocito T y que éste pueda liberar sus granulos citotóxicos y así pues tendríamos una destrucción de la célula tumoral. Mientras que estos anticuerpos nos están ayudando pues a bloquear tanto el receptor como el ligando, ¿no? Entonces, pues si están bloqueados, obviamente no van a tener cómo unirse y pues no va, este ligando que presenta la célula tumoral va a perder su capacidad de inhibir a la célula y pues se va a dar la respuesta inmune, ¿no? Así, bueno, vamos a resumir los mecanismos de escape tumoral, ¿no? Ya hemos visto. Chicas, ¿qué pasó? Creo que se congeló. A ver, vuelvan a compartir. A ver, está aquí.
Perdón, se me fue internet, pero ahorita vuelvo a presentar la pantalla un ratito. Ya bueno, perdón, se me fue internet. Pero bueno, para continuar, teníamos primero este mascaramiento de los antígenos tumorales por parte del glucocáliz, que va a ser como este material que se va a posar encima de las células tumorales y es como que se esconde el antígeno tumoral para que el sistema inmune no lo pueda reconocer, ¿no? También tenemos la pérdida de antígenos tumorales, que va a tener como que dos vías, ¿no? Primero, la destrucción de células tumorales que pues presentan este antígeno tumoral, y estas células van a ser destruidas por parte del sistema inmune. Y aparte también, pues, la pérdida de antígenos tumorales, de las células tumorales, por el desarrollo de diferentes mutaciones, ¿no? Como sabemos, pues, las células cancerígenas son células que primero proliferan de manera muy rápida, y esto pues hace que el ADN mute con mucha facilidad, ¿no? Y que los daños que puedan haber en el ADN o las mutaciones no se solucionen. Y a través de estas mutaciones, pues algunas células tumorales pueden llegar a perder sus antígenos, ¿no? Pero en verdad esto, o sea, al final va a resultar algo positivo para el cáncer, ¿no? Ya que a través de la pérdida de sus antígenos, pues no van a poder ser reconocidos por el sistema inmune, ¿no? Entonces, va a resultar algo positivo, pero es como algo que se da como de casualidad, por así decirlo, ¿no? Otro mecanismo de escape tumoral va a ser la secreción de factores que suprimen la respuesta inmune por parte de las células tumorales, ¿no? Y estas van a ser, por ejemplo, como el factor de crecimiento transformante beta, que es el TGF-beta. Y por último, otro mecanismo de escape tumoral va a ser, por ejemplo, el aumento de cantidad de linfocitos T reguladores, que pues de manera normal van a tener la capacidad de regular cómo es que se da la respuesta inmune, ¿no? O sea, van a poder controlar si es que la respuesta inmune es muy excesiva o no, ¿no? Sin embargo, en los tumores, pues estos no van a hacer eso, sino que al contrario, van a suprimir de manera bastante amplia la actividad de los linfocitos T, ¿no? Y esto, como vemos en la imagen, pues hay como que cuatro mecanismos a través de los cuales los linfocitos T reguladores pueden suprimir la actividad inmune, ¿no? Sobre todo de los linfocitos T, pero bueno, como se ve en la imagen, pues también hay otras células involucradas, como por ejemplo las APC, ¿no? Que en verdad son las que van a tener la capacidad de activar a los linfocitos. Entonces tenemos, por ejemplo, en el A, en el que el mecanismo es a través de las citocinas, ¿no? Sobre todo a través de la liberación de la interleucina 10 y el TGF-beta. Por ejemplo, la interleucina 10 pues, es una citocina inmunoreguladora
que de hecho también es una citocina que nosotros conocemos como antiinflamatoria. Y esta va a tener la capacidad de disminuir las moléculas coestimuladoras en las células dendríticas. Así es como vemos que pues hay una flechita, ¿no? Que selecciona directamente la PC. A través de que pues se disminuye la expresión de estas moléculas coestimuladoras, la célula dendrítica o la célula presentadora de antígenos no va a poder estimular o activar al linfocito T, ¿no? Ya que hemos visto con anterioridad que pues necesita una coestimulación para ser activado y poderle hacer frente, por ejemplo, en este caso a la célula tumoral. Aparte de esto, pues tenemos que, por ejemplo, el TGF-beta directamente es una citocina que nos permite inmunomodular al linfocito T CD8. Y así también, por ejemplo, la interleucina 10 y el TGF-beta pues también pueden interactuar directamente con los linfocitos T efectores, ¿no? No necesariamente con el APC, ¿no? O sea, disminuye la respuesta de estos linfocitos T directamente y aparte también pues porque interactúan con el APC. Si bien es cierto, estas citocinas, las que mencioné, que pues la interleucina 1 y el TGF-beta, son los principales. También hay otras citocinas inmunomoduladoras, como por ejemplo pues, la interleucina 35 y la 9, aunque exactamente no se saben cómo es que funcionan, pero se sabe que tienen la capacidad de inmunomodular y las encontramos presentes en este mecanismo, ¿no? Después en la imagen B tenemos el mecanismo de citólisis, ¿no? Esta citólisis pues va a estar mediada por granzimas, como por ejemplo la A y la B, y también las perforinas. Estas nos ayudan pues directamente a la citólisis, ¿no? Vemos cómo la perforina y la granzima B están directamente vinculadas con el linfocito TCD8, así como con la APC, ¿no? Que es la célula presentadora de antígenos. Si esa célula presentadora de antígenos, pues pasa por citólisis, obviamente ya no va a estar presente como para presentar los antígenos a una célula, a un linfocito T, ¿no? Y pues si directamente el linfocito TC8 le ocurre una citólisis, pues tampoco va a estar presente para pues, su actividad citotóxica, ¿no? Entonces el tumor, la célula tumoral no va a poder ser destruida de ninguna manera. Aparte de pues, esta presentación de enzimas y perforinas que causan directamente la citólisis, vemos sobre todo en la interacción entre el linfocito TCD8 y el T regulador, la interacción entre el FAS y el FAS ligando, ¿no? Que como sabemos es una interacción que da paso a la muerte celular, que pues es la apoptosis, ¿no? Pero aún así pues habría una pérdida de linfocitos. Después en la imagen C, en el cuadro C, tenemos la modulación del microambiente, en el que vemos sobre todo cómo es que los linfocitos T reguladores tienen la capacidad de secretar mediadores. En este caso, el principal, la adenosina, ¿no? Esta, pues, en las células tiene muchos receptores dependiendo de a qué célula esté estimulando y pues cuál es el efecto que se desea conseguir, pero específicamente tanto en el linfocito T efector que pues va a ser activado por la APC y en la APC vamos a encontrar a los receptores A2A, que pues acá los vemos como A2AR, ¿no? Receptor A2A. Estos en los linfocitos y en las APC van a tener la capacidad que cuando se une la adenosina, regula la liberación de interleucinas proinflamatorias, haciendo que pues estas disminuyan, ¿no? Y más bien hace que aumente la secreción de interleucinas antiinflamatorias, por lo que la respuesta inflamatoria que nos ayudaría a hacerle frente a diferentes invasiones, en este caso tumorales, pues no se podría dar, ¿no? Y pues también la presentación del antígeno también se podría ver afectada a través de la adenosina, de la presencia de adenosina en el microambiente. Y bueno, por último tenemos la presencia de diferentes moléculas en las membranas de las células, ¿no? De los linfocitos y de las APC.
Esto en verdad es básicamente lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que pues era que se presentan estos receptores que tienen lamentablemente la capacidad de inhibir las acciones de los linfocitos T, ¿no? Como por ejemplo el CTLA4, que en verdad, o sea, acá prácticamente no tiene casi nada que ver el tumor, sino directamente la interacción entre las células del sistema inmune, ¿no? O sea, un ligando que pertenece a la célula dendrítica, que en este caso se representa como la APC, y un receptor que le pertenece al linfocito TCD8, al interactuar, disminuyen o suprimen esa respuesta inmune, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, todos esos son los mecanismos de escape tumoral y esto es lo que pues va a ayudar al tumor o al cáncer, mejor dicho, em, a poder progresar y que no sea reconocido por parte del sistema inmune, ¿no? Entonces, pues no va a haber no va a haber ni una detección y tampoco pues va a haber una correcta eliminación, ¿no? Siguiente, por favor. Ya bueno, ahora entrando a la última parte, ¿puedes regresar? Ujú. Para entrar a la última parte, pues tenemos las manifestaciones clínicas. Acá hacer... Disculpen la interrupción, queda todavía una hora de práctica, así que con calma nomás, no se me apure. Ajá, sí, pero también tenemos un Kahoot que Sí, entendemos está que... bien, está bien. Hay que desarrollar bien esa parte de manifestaciones clínicas, ¿ya? Ajá, sí. Ya bueno, pasando a las manifestaciones clínicas, antes de pasar, recordar que pues en esta ocasión vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de manera general, ¿no? O sea, las que podemos encontrar en casi todos los cánceres. Sin embargo, recordar que pues dependiendo del cáncer que el paciente tenga, va a tener también pues síntomas o manifestaciones clínicas específicas, ¿no? Y más bien esas son las que se pueden encontrar en un primer momento, ¿no? Sin embargo, igual, bueno, como lo he mencionado, podemos encontrar manifestaciones clínicas generales que vamos a poder encontrar en casi todos los pacientes y pues nos van a ayudar, junto con las manifestaciones clínicas específicas de cada tipo de cáncer, a hacer el correcto diagnóstico, ¿no? Ahora sí, siguiente, por favor. Ya bueno, la primera manifestación clínica general es el síndrome de anorexia caquexia. Recordar primero que la anorexia y la caquexia no son lo mismo. Sin embargo, pues van a ser dos entidades diferentes que en este caso se van a relacionar mucho. Y de hecho, pues ya vamos a entender más adelante cómo es que cada uno como que se puede dar cabida, ¿no? Y resulta como un círculo vicioso que al final pues va a causar un estado nutricional bastante deficiente del paciente, ¿no? Recordar un poco que la anorexia, pues, es como esta pérdida de apetito por parte del paciente, ¿no? Es como que el no tener deseo de comer. Esta anorexia, pues, puede derivar, al menos en el cáncer, por diferentes causas, ¿no? Puede derivar, por ejemplo, el tratamiento, que pues va a causar molestias gastrointestinales, como por ejemplo los vómitos, entonces el paciente pues no va a querer comer para evitar sobre todo estas molestias, y bueno, no va a querer comer también porque las posee, ¿no? Antes de alimentarse. También por alteraciones de la percepción de la comida, sobre todo ahí pueden haber alteraciones del gusto, y también, por ejemplo, si es que el cáncer se ubica en el en el tracto gastrointestinal, ¿no? Además de que, pues, recordar que en el cáncer también hay un estado psicológico bastante alterado, ¿no? Muchos pacientes, pues, cursan con depresión, entonces, eso también no ayuda para nada a la anorexia. Sin embargo, en la mayoría de casos, pues, podemos relacionar el anorexia, o sea, podemos relacionar el origen de la anorexia con la caquexia como tal, que es la que vamos a explicar más adelante, y en verdad es la que, a la que le corresponden casi todas estas características que vamos a mencionar ahora, ¿no? Primero, la caquexia va a ser un síndrome en el que hay una pérdida importante, progresiva y rápida del peso corporal, que va a estar ocasionada por una pérdida tanto del componente adiposo como del componente muscular. Recordar que pues hay dos tipos de tejido adiposo, ¿no?
el tejido adiposo marrón y el blanco. En este caso, ambos se van a ver pues bastante afectados, pero pues en un adulto obviamente va a ser el tejido adiposo blanco, ¿no? Ya que normalmente el marrón está en los niños, ¿no? En los bebés. Este síndrome de la caquexia pues va a ser mucho más notorio, de hecho, en pacientes en los grupos etarios más extremos, ¿no? Tanto en los pacientes muy pequeños, es decir, los pacientes pediátricos, como en los pacientes de la tercera edad, ¿no? Bueno, entonces recordar que también, pues, otra característica es que el tejido muscular afectado, en su gran mayoría va a ser el esquelético, es decir, el que pues, compone los músculos de la locomoción, ¿no? Sin embargo, también en algunas literaturas mencionan que el músculo cardíaco también se puede ver afectado, sin embargo, pues en un mayor grado. Y esto sucede sobre todo pues porque hay se va a explicar igual cuando mencionemos los cambios metabólicos directamente que hay en la caquexia, pero básicamente hay una pérdida del músculo esquelético porque hay una mayor degradación o bueno, catabolismo de las proteínas que componen el músculo, ¿no? Proteínas tanto estructurales como funcionales. Entonces por eso es que hay una pérdida de la masa muscular. Otra característica importante de la caquexia es que el componente visceral, o sea, el tamaño, el peso de las vísceras no suele afectarse, ¿no? Por ejemplo, el hígado, de hecho en muchas ocasiones hasta crece, o sea, tiene mayor peso, pues porque va a estar hiperfuncionando durante la caquexia, ¿no? Los riñones, por el mismo síndrome de la caquexia, pues tampoco se ven afectados, los intestinos, etcétera. Que pues es una característica distintiva de la caquexia, ya que, por ejemplo, cuando hay una pérdida de peso por inanición, normalmente pues las vísceras se ven igual de afectadas que el músculo esquelético si es que se llega a perder este componente, ¿no? Este síndrome de la caquexia anorexia, pues también se acompaña, por ejemplo, de astenia, que pues es como esta debilidad generalizada, debilidad muscular, anemia, de la cual pues también vamos a hablar más adelante, náuseas crónicas e inmunosupresión. La causa principal de este síndrome, de la caquexia específicamente, pues van a ser los cambios metabólicos que va a sufrir el organismo del paciente, ¿no? Y estos cambios metabólicos, como vemos en la imagen, en el cuadro, pues van a tener su origen en la liberación de diferentes citocinas o mediadores metabólicos, ¿no? Sin embargo, estas citocinas pueden ser humorales o tumorales, ¿no? Se menciona que pues ambas tienen esta capacidad de inducir a la caquexia. Las humorales van a ser aquellas citocinas que son liberadas por nuestras propias células inmunes, mientras que las tumorales pues, son aquellos mediadores liberados por las células tumorales, ¿no? En diversas literaturas, pues esta es la causa principal en en todas las literaturas que hemos revisado. Sin embargo, también se mencionan otras causas de la caquexia que pues pueden como que añadir, pero no explican directamente por qué es que se da esta caquexia, ¿no? Por ejemplo, otro puede ser en que pues va a haber una demanda calórica aumentada por parte del tumor, ya que pues consume mucha glucosa y pues al estar el tumor en un ambiente anaeróbico produce mucho lactato, ¿no? Y este lactato, pues bueno, igual regresa al hígado para producir más glucosa, pero durante todo este proceso se gasta más energía de la que se produce. Entonces se menciona que pues esto también podría inducir a la caquexia, sin embargo, pues no explica todos los síntomas que se ven en la caquexia, ¿no? Y otro, en algunas literaturas pues también mencionan que la anorexia puede causar la caquexia, pero yo lo entiendo más como pues dos etiologías que en verdad como que se causan entre ellas, ¿no? Porque obviamente que el paciente no quiera comer, pues también va a hacer que pues tenga menos nutrientes y obviamente su componente muscular como grasoso pues se va afectado, ¿no? Ya que no va a tener energía por parte de nutrientes que vienen de afuera, ¿no? Pero al mismo tiempo la caquexia, o sea, por la liberación de diferentes citocinas,
que se liberan durante pues, el proceso del cáncer, esas citocinas de hecho inducen a la anorexia, ¿no? Muchas son anorexigénicas. Entonces son como dos etiologías que en verdad están en un círculo vicioso. Pero en verdad es muy, puede resultar errado decir que pues la anorexia causa la caquexia, ¿no? Normalmente es al revés. Y por último, pues recordar que esta caquexia tiene una relevancia clínica y es que hay una relación inversa entre el grado de caquexia y la supervivencia del paciente, ¿no? Pues ya que en la caquexia hay toda esta pérdida importante de masa muscular, hay un grado de desnutrición, pues obviamente el paciente va a responder menos efectivamente a los tratamientos, pues van a haber muchas más complicaciones, sobre todo por el estado de inmunosupresión, que es mucho mayor si es que un paciente tiene caquexia o no. Todas estas características, como lo mencioné, pues son específicas de la caquexia y nos ayudan a diferenciar entre una pérdida del peso y de la masa, se podría decir, por la caquexia y una pérdida de peso por la inanición, ¿no? Em, Aparte de los que ya mencioné, otros factores importantes, otras diferencias importantes son, por ejemplo, de que en una pérdida de peso por inanición, pues si llega a ser muy extrema, se puede revertir el estado de desnutrición a través del aporte calórico, ¿no? O a través del soporte nutricional que se le pueda dar al paciente. Sin embargo, en la caquexia no pasa esto, o sea, no se puede revertir este estado a través de que pues se le dé un aporte calórico al paciente o que se le dé soporte nutricional, ¿no? Es mucho más complicado que eso. Entonces, pues recordar eso, ¿no? Ahora, con respecto a cómo es que se da la caquexia, pues tenemos que se podría dar a través de los mediadores metabólicos que hay en el cáncer, ¿no? Como hemos explicado anteriormente, pues van a haber esta liberación de mediadores tanto humorales como tumorales. En los humorales, pues van a haber en verdad citocinas procaquéticas y citocinas también anticaquéticas, pero pues en este estado donde pues hay en la enfermedad del cáncer va a haber un desequilibrio, ¿no? Entonces las citocinas procaquéticas van a estar mucho más presentes y pues van a inducir a la caquexia, ¿no? La principal citocina procaquética va a ser el factor de necrosis tumoral alfa. Recordar que pues esta citocina va a ser sintetizada por los macrófagos en respuesta a estímulos invasivos. En este caso, por ejemplo, en respuesta al tumor, ¿no? Al crecimiento tumoral. Y bueno, de manera normal, pues este factor de necrosis tumoral va a tener efectos sobre pues, cómo es que se desarrolla la célula, la inflamación y la inmunomodulación. Pero, pues como ya mencioné anteriormente, esas citocinas van a estar mucho más aumentadas que las anticaquéticas, ¿no? Entonces, este factor de necrosis tumoral va a inducir a diferentes cambios metabólicos, como por ejemplo la disminución de la lipoproteína lipasa, también un aumento de la lipólisis hepática, perdón, de la lipogénesis hepática. Y esto, por ejemplo, explicaría por qué en un paciente caquético vamos a ver el crecimiento, el aumento de tamaño del hígado, ¿no? Va a estar mucho más activo. En el hígado, pues también vamos a ver que induce a la producción de proteínas de fase aguda, ¿no? Como por ejemplo la proteína C reactiva. Otros efectos metabólicos es que inhibe el transporte de glucosa hacia los adipocitos y aparte genera resistencia a la insulina periférica. Entonces, pues no va a haber un aporte energético hacia los tejidos porque pues no va a haber glucosa. O sea, bueno, mejor dicho, sí va a haber glucosa, pero la glucosa no va a poder ingresar a los tejidos, ¿no? Por la resistencia a la insulina. También va a haber un aumento en la degradación proteica, que es lo que mencionamos anteriormente, que bueno, sería la causa de la pérdida de la masa muscular. Y pues estas van a ser tanto proteínas estructurales como funcionales. Y bueno, también tiene la capacidad de incrementar el flujo sanguíneo y la actividad termogénica del tejido adiposo marrón.
que pues esta actividad termogénica la vamos a ver sobre todo, como lo mencioné anteriormente, en los niños, en los recién nacidos, en los bebés, porque pues en ellos son en los que podemos encontrar más tejido adiposo marrón, pero pues para que haya actividad termogénica en ese tejido adiposo marrón tiene que haber gasto de energía, ¿no? Entonces, todos estos cambios metabólicos pues llevan a una depresión de la energía, ¿no? Y así pues generan la caquexia. Se mencionan también otras citocinas que no son tan, no tan relevantes, pero pues no tienen tantas funciones metabólicas, por así decirlo, pero igual pues vale la pena mencionarlas, obviamente, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a la interleucina 6, que tiene la capacidad de estimular la gluconeogénesis hepática. Tenemos también el interferón gamma, que tiene efectos similares al factor de necrosis tumoral alfa, y aparte tiene una actividad sinérgica, es decir, como que apoya al factor de necrosis tumoral a inducir todos estos cambios metabólicos, ¿no? Como que potencia la actividad de esta citocina. Además, también pues inhibe la lipogénesis en el tejido adiposo y pues entendemos que por ello hay una depresión del tejido adiposo. Y también inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa, que es lo que también hace el factor necrosis tumoral alfa. Y por último, la interleucina 1 tiene efectos anorexigénicos, por lo que pues también disminuiría la ingesta de alimentos, ¿no? Por esta falta como de deseo de alimentación. Y obviamente, como ya lo mencioné, esto directamente no causa la caquexia, pero definitivamente pues forma parte de cómo es que se da y pues no ayuda para nada, ¿no? O sea, que el paciente no desea alimentarse. Y pues también tiene efectos pirogénicos, ¿no? A nivel del hipotálamo. Por último, tenemos los mediadores metabólicos referentes a los tumorales, que pues van a ser aquellos factores tumorales que la célula tumoral tiene la capacidad de producir. Y estas son, por ejemplo, la PIF, que es el factor inductor de proteólisis. Como su mismo nombre lo menciona, pues este induce la proteólisis, entonces hay una degradación proteica bastante aumentada y al mismo tiempo hay una disminución en la producción de proteínas. Todo esto generado por el PIF, ¿no? En verdad es más bien la disminución de proteínas, por ejemplo, funcionales o estructurales, ¿no? Que estarían componiendo el músculo, pero más bien estimulan la producción de proteínas, pero de fase aguda, que pues son las que vemos en la inflamación, ¿no? Como las que ya mencioné, que pueden ser, por ejemplo, la proteína C reactiva. Otro factor tumoral es el AIS, que es el factor inductor de la anemia. Y pues primero tiene la capacidad de deprimir la función de las células inmunes y como hemos visto, una de las características que acompaña el síndrome pues es la inmunosupresión, ¿no? Y eso se puede conseguir a partir del factor inductor de anemia. Así también pues tiene la capacidad de disminuir el deseo de la ingesta y también tiene la capacidad de disminuir el componente del tejido adiposo, ya que induce a la... Ya que, bueno, este factor tiene una actividad lipolítica, ¿no? Entonces, pues, hay una destrucción de la grasa, ¿no? También tenemos el LMF, que es el factor movilizador de lípidos, y este va a inducir a la lipólisis en el tejido adiposo. Y otra vez por esto, pues vamos a tener una pérdida en el componente del tejido adiposo. Además, pues tiene la capacidad de activar la glucogenólisis hepática, y estos resultados que acabo de mencionar, o estos dos vías que el LMF activa, que pues es la lipólisis y la glucogenólisis, se activan a través de la adenilato ciclasa. Y por último tenemos la toxhormona L, que de hecho fue el primer factor, el primer mediador metabólico que se encontró tumoral. Y pues esta va a inducir a la movilización lipídica, por lo que pues se entendería la pérdida del tejido adiposo, y también induce a la inmunosupresión.
Entonces, pues vemos cómo es que ambos mediadores, cuando pues se juntan todas estas funciones metabólicas que acabo de mencionar, tienen la capacidad de inducir a cambios metabólicos y pues también tienen la capacidad de inducir a la anorexia, ¿no? Y estos dos factores juntos pues causarían directamente la caquexia. Bueno, y eso es todo con respecto al síndrome de anorexia y caquexia. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos a la fatiga y a los trastornos del sueño, que pues cabe recalcar que son dos cosas diferentes, pero definitivamente pues son como dos etiologías que pues están ampliamente relacionadas, ¿no? Primero, pues la fatiga, al menos en pacientes con cáncer, va a ser diferente a la fatiga en una persona sana, ¿no? Acá pues va a ser una sensación de cansancio, debilidad y falta de energía que no se alivia ni con el reposo ni con el sueño. Esta fatiga suele ser un síntoma temprano de la enfermedad maligna y de hecho más de un tercio de las personas con cáncer presentan este signo, perdón, este síntoma, esta manifestación al momento de que se les realice el diagnóstico de enfermedad maligna, ¿no? Esta fatiga puede estar causada tanto por el cáncer como tal, como también puede ser resultado del tratamiento que se reciba para el cáncer, ¿no? Como por ejemplo la quimioterapia o la radioterapia. Y esta fatiga suele permanecer durante el tiempo, o sea, por ejemplo, por meses, y más bien se menciona que no necesariamente con la culminación del tratamiento, esta fatiga se alivia, ¿no? De hecho, puede prevalecer durante años. Por otro lado, tenemos los trastornos del sueño, que pues los pacientes con cáncer presentan muchos trastornos del sueño. Esos pueden ser, por ejemplo, mala calidad del sueño, sueño insuficiente, trastornos de inicio y mantenimiento del sueño, despertares nocturnos, sueño intranquilo, somnolencia y pues siestas diurnas, ¿no? Porque pues durante la noche no han podido dormir de manera adecuada. Esto también puede tener una causa pues directamente por el cáncer, pues porque obviamente con todos estos cambios metabólicos que hemos explicado, sería pues normal que haya tanto fatiga como trastorno del sueño. También pues por el mismo tratamiento, ¿no? Ya que pues si bien es cierto, damos ese tratamiento pues para tratar de curar a las personas, hay efectos secundarios que son prácticamente inevitables, ¿no? Y pues dentro de esto pueden estar la fatiga y el trastorno del sueño, y aparte que estos otros efectos secundarios, como por ejemplo los vómitos, podrían generar trastorno del sueño, ¿no? Ya que pues las personas se pueden despertar en el medio de la noche, pueden dormir de manera intranquila, etc. Y bueno, se menciona de que tanto pues la fatiga puede como que no estimular, pero pues definitivamente como que, por así decirlo, puede hacer que los trastornos del sueño aumenten, y los trastornos del sueño definitivamente pues tienen que ver mucho con la fatiga, ¿no? O sea, aunque se ha dicho que la fatiga no se alivia con el reposo y el sueño, pues definitivamente igual si un paciente no duerme bien, definitivamente pues va a estar mucho más fatigado que si durmiera bien, aunque pues igual se menciona que no se alivia por completo, pero definitivamente pues se puede agravar esta fatiga, ¿no? Y por lo mismo, pues la misma fatiga puede ocasionar trastornos del sueño, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora para hablar de otras manifestaciones clínicas, tenemos por ejemplo la fiebre, ¿no? Que pues nosotros entendemos como un aumento de la temperatura corporal de 38 grados centígrados a más. La principal causa de la fiebre en pacientes con cáncer pues está debido directamente a las citocinas que se liberan durante el proceso del cáncer, ¿no? Como hemos visto anteriormente, pues por ejemplo el factor de necrosis tumoral puede causar fiebre a través de la estimulación del centro termorregulador en el hipotálamo, ¿no? Hay un desequilibrio haciendo que pues la temperatura aumente, y también por ejemplo la interleucina 1
es una citocina pirógena. Sin embargo, pues esta sería como la principal causa de la fiebre, pero también recordar que un paciente con cáncer que esté recibiendo tratamiento o no, pues suele ser un paciente que nosotros consideraríamos como inmunosuprimido, ¿no? Entonces, definitivamente, pues los pacientes con cáncer están mucho más expuestos a tener infecciones, ¿no? Y pues por las infecciones también podríamos tener fiebre. Entonces, hay dos posibles causas de la fiebre en un paciente con cáncer, ¿no? Y bueno, como se mencionó en teoría, en muchas ocasiones esta fiebre eh, generada por el cáncer, pues forma parte de las fiebres que como que no se conocen la causa, pero pues también recordar que si un paciente que ya se sabe que tiene cáncer presenta fiebre, pues es muy importante asegurarnos de que no tenga ninguna infección, ¿no? Porque definitivamente pues esto complicaría el estado del paciente, ¿no? También tenemos la anemia, que pues nosotros entendemos como la insuficiente cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina, por lo que hay una oxigenación deficiente a los tejidos, ¿no? La anemia puede estar causada por... em, tiene diversas causas, sobre todo en el cáncer, pues no solamente puede estar causada por el cáncer como tal, sino también como puede estar causada, por ejemplo, por el tratamiento, puede estar causada por hemorragias, que es muy común ver en diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon, o sea, si es que el paciente llega a perder mucha sangre, definitivamente pues esto puede inducir a anemia, también hemólisis y deficiencias de la eritropoyetina, ¿no? Sobre todo acá, en deficiencias de la EPO, vemos, por ejemplo, directamente cómo es que el cáncer está relacionado, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, las citocinas que se liberan durante el cáncer pues, pueden inducir a la fiebre, a la caquexia, a la anemia, etcétera, pero también pueden inducir a la anemia. Por ejemplo, se mencionaba en una de las fuentes que hemos revisado que se ha encontrado una relación inversa entre la interleucina 6 y la cantidad de EPO que se puede producir. Entonces, pues se entiende que si durante el cáncer, como hemos mencionado anteriormente, va a haber un aumento de la interleucina 6, pues por esta relación entenderíamos que va a haber menor cantidad de EPO, ¿no? Por lo que pues no se van a producir suficientes glóbulos rojos, ¿no? Aparte de, pues, de esta deficiencia de la EPO, hay otras citocinas que pues tienen la capacidad de disminuir directamente, por ejemplo, el hematocrito o la hemoglobina. Por ejemplo, en este mismo estudio, pues se identificó que el factor de necrosis tumoral alfa presentaba valores inversos a los valores de hematocrito y hemoglobina, ¿no? Es decir, mientras más factor de necrosis tumoral alfa, el paciente presentaba menos hematocrito y menos hemoglobina. Entonces, pues, hay diversas causas, ¿no? De la anemia. También tenemos, por ejemplo, el dolor. El dolor va a ser una manifestación clínica que la gran mayoría de pacientes oncológicos van a llegar a sentir en algún momento de la evolución de la enfermedad. Y va a ser sobre todo en los estadios más avanzados del cáncer, ¿no? Este dolor puede tener diversos orígenes. Uno de ellos puede ser pues directamente la ubicación o sea, el tumor de manera directa puede causar dolor, pero también el dolor podría estar causado, por ejemplo, por el tratamiento, ¿no? En esta manifestación clínica del dolor, pues se nos hace importante reconocer qué tipo de dolor es el que el paciente está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener dolor nociceptivo, neuropático o psicogénico. El nociceptivo pues puede ser tanto de naturaleza somática o visceral. Y este dolor va a tener su origen en la lesión tisular por factores químicos, físicos, por traumatismos, etcétera, que va a estimular a los nociceptores periféricos y estos pues van a mandar la señal al sistema nervioso central y así se va a dar origen al dolor.
Y esto pues puede ser, por ejemplo, por la quimioterapia, ¿no? Porque acá van a haber elementos químicos, puede ser también directamente por el tumor, etcétera, ¿no? También tenemos el dolor neuropático, que va a ser el dolor causado por daño al sistema nervioso periférico o central. Em, este puede estar causado también directamente por la terapia o por la radiación, que pues pueden dañar esas estructuras, o también puede estar causado directamente por el cáncer, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando los tumores que presenta el paciente pues comprimen estas raíces nerviosas, ¿no? O cuando células cancerígenas infiltran los nervios y las raíces nerviosas, ¿no? Entonces, pues también acá habría un dolor neuropático. Y por último tenemos el dolor psicogénico, que no está, o sea, no se le encuentra un origen en el cuerpo, por así decirlo, sino está más relacionado con el estado mental del paciente, ¿no? En muchos casos, pues como ya lo mencioné, pues los pacientes con cáncer no tienen, o sea, normalmente pues es entendible, ¿no? Que tengan depresión o que tengan pues algunos trastornos psicológicos por el mismo diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y definitivamente pues el dolor tiene muchas veces un componente emocional. Obviamente también tiene un componente fisiológico que nosotros podemos entender pues a través de las vías del dolor, pero definitivamente este dolor que uno siente corporal se puede agravar por cómo está el estado mental, ¿no? Entonces, pues tenemos estos tres tipos de dolor y al menos durante el cáncer se puede presentar cualquiera de estos tres y pues sí es bastante necesario identificar cuál es el que está presentando el paciente, ¿no? Por último, otra manifestación puede ser, por ejemplo, los signos de pérdida de la integridad tisular. Em, Acá, por ejemplo, podemos tener las ulceraciones que pues van a estar causadas por la destrucción tisular que causa la masa del tumor, ¿no? Esta masa pues va a crecer y va a comprimir los vasos sanguíneos y así se va a causar tanto la ulceración como la necrosis tisular. En estos casos, pues va a haber un sangrado que puede evolucionar a hemorragia, ¿no? Y esto es lo que podemos ver, como lo mencioné anteriormente, ¿no? En la anemia, ¿no? O sea, pueden haber hemorragias tan amplias que generen una anemia. Recordar que, pues, durante estas ulceraciones, normalmente, las células cancerosas eh, pues liberan diferentes factores como lo hemos visto anteriormente, pero en este caso pues hablamos más de las enzimas y de las toxinas metabólicas, ¿no? Entonces, pues estas, aparte de que puede haber una ulceración por la compresión de los vasos sanguíneos, también puede haber una ulceración por la liberación de estos factores, ¿no? Y todo esto pues llevaría a una destrucción de los tejidos. Ahora, recordar que en el tejido dañado a causa del crecimiento tumoral no cicatriza de manera normal. Más bien tiende a aumentar de tamaño esta lesión, ¿no? Por lo que, por ejemplo, úlceras que no cicatrizan pueden ser signos tempranos de cáncer, ¿no? Otro signo de la pérdida de la integridad tisular que vemos en el cáncer pueden ser los derrames, ¿no? Acá se mencionan dos causas principales. Una que sería pues el compromiso de las cavidades serosas directamente por esta pérdida de la integridad tisular y aparte también pues la obstrucción del flujo linfático que en verdad no tiene mucho que ver con la pérdida de la integridad tisular pero sí con la presencia de cáncer. Así se menciona que pues normalmente la mitad de derrames que pues no se conoce directamente la causa se deben a que el paciente tiene una neoplasia maligna y pues aún no está diagnosticado, ¿no? Estos derrames sobre todo se van a dar en las cavidades naturales, como por ejemplo el espacio peritoneal, el espacio pericárdico o el pleural. Y los cánceres que pues, más se relacionan con estos derrames son, por ejemplo, el cáncer de mama, el de pulmón y los linfomas,
que causan derrames pleurales. Y, por ejemplo, el cáncer de ovario que causa derrames a nivel del espacio peritoneal. Siguiente, por favor. Ya bueno, por último, en manifestaciones clínicas vamos a tener a los síndromes paraneoplásicos, que como ya lo vimos en teoría también, pues son síndromes que no se pueden explicar directamente por el tumor, ¿no? O sea, no están explicados por el sitio en el que se localiza el tumor o el lugar a donde se ha podido diseminar este tumor. Y pues en algunos casos tampoco se puede explicar, por ejemplo, por las hormonas que uno esperaría que el tumor pueda secretar, ¿no? Estos síndromes paraneoplásicos van a estar presentes en del 10 al 15% de todos los pacientes con cáncer. Recordar que pues hay diferentes tipos de síndromes paraneoplásicos clasificados en su tipo, ¿no? Por ejemplo, los síndromes nerviosos y musculares, trastornos dermatológicos, endocrinopatías, cambios óseos o trastornos vasculares, ¿no? Los más frecuentes de todos estos, que en verdad pues pueden ser varios en este cuadro igual y están como que los más frecuentes, pero de los más frecuentes, los que son aún más frecuentes son el síndrome de Cushing, que va a estar pues ocasionado por la liberación de la ACTH o una sustancia parecida a la ACTH. Y esto lo vamos a conocer en verdad como síndrome de Cushing ectópico, ¿no? Que pues va a ser un síndrome de Cushing que no va a estar causado por un tumor, por ejemplo, en la hipófisis, que pues entenderíamos que si es ahí, pues sí habría una mayor liberación de la CTH, pues no es así, ¿no? En un síndrome de Cushing ectópico normalmente el carcinoma está situado, por ejemplo, en células del páncreas, en células pulmonares, y también hemos visto que, por ejemplo, puede ser en la próstata, ¿no? Otro síndrome frecuente puede ser la hipercalcemia, que en verdad en pacientes oncológicos resulta ser multifactorial, o sea, no es a través de un solo mecanismo, pero el más importante, pues definitivamente va a ser a través de la síntesis de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea, que pues, como sabemos, controla el metabolismo del calcio, ¿no? Otros factores implicados pues pueden ser factores que el tumor libera, como por ejemplo el TGF-beta, y aparte también la vitamina D, ¿no? O sea, si es que está en su forma activa o no. Ahora, también hay otro mecanismo a través del cual se puede producir la hipercalcemia, que sería, por ejemplo, que hay una metástasis del cáncer que se disemina a los huesos, ¿no? Ocasionando así pues mayor resorción y pues que se libere el calcio, ¿no? Sin embargo, si es que esto sucede, o sea, si es que el paciente presenta hipercalcemia por metástasis del cáncer al hueso, ya no sería considerado un síndrome paraneoplásico. Pues porque en este caso sí se relaciona directamente al sitio en donde se está diseminando el cáncer, ¿no? Y pues por último, el último de los síndromes neoplásicos, más paraneoplásicos, perdón, más frecuentes, es la endocarditis trombótica no bacteriana. Esto, pues relacionarlo sobre todo a que como se mencionó en teoría, el cáncer pues va a ser un estado que se presta mucho para la coagulación, ¿no? Va a ser un estado trombótico. Entonces, pues es muy común que se genere la endocarditis trombótica no bacteriana, al igual que la trombosis venosa, ¿no? Y bueno, eso es todo. Siguiente, por favor. Ya bueno, para terminar las conclusiones, primero tenemos que, bueno, de manera general no es posible saber con exactitud por qué una persona padece de cáncer y otra no, pero las investigaciones indican que hay ciertos factores de riesgo que tienen la capacidad de aumentar las posibilidades de si una persona padece cáncer o no, ¿no? O sea, como hemos visto, no solamente son los factores ambientales, o sea, pues factores que uno puede cambiar, los que pueden hacer que uno sea más predispuesto al cáncer o no, sino también son factores que uno no puede cambiar, ¿no? Como por ejemplo los factores genéticos. También tenemos como segunda conclusión
que pues el objetivo de comprender la biología inmunitaria inherente relacionada con el cáncer es definir mejor las estrategias para aprovechar la respuesta inmunitaria humana en contra del cáncer, para lograr respuestas duraderas o la erradicación completa del cáncer en los pacientes de forma segura. Esto pues se relaciona sobre todo a cómo es que funciona la inmunidad durante el proceso del cáncer, ¿no? Hemos visto cómo es que, sobre todo en los puntos de control para inhibir la respuesta inmune, estas moléculas que presentan los linfocitos, pues pueden ser inhibidas a través de anticuerpos producidos de manera exógena, ¿no? Y esto definitivamente, pues como se mencionó en su momento, puede ser un tratamiento bastante efectivo, sobre todo en las primeras etapas del cáncer. La tercera conclusión, que pues uno de los principales factores que ayuda al cáncer a sobrevivir en el organismo es su amplia capacidad de evadir la respuesta del sistema inmune, que se logran a través de diferentes mecanismos. Otra vez, ¿no? Con de vuelta a la inmunidad, pues el cáncer tiene fases de inmunoedición, tiene la capacidad de inhibir la respuesta inmune a través de diferentes presentación de moléculas, pues tiene la capacidad también de generar factores como, por ejemplo, el TGF-beta, que pues suprime la respuesta inmune. También tiene la capacidad de aumentar la presencia de los factores de los linfocitos T reguladores, que pues suprimen los linfocitos T citotóxicos, etc. Y por último tenemos que pues, las manifestaciones clínicas varían ampliamente dependiendo del tipo de cáncer que presenta el paciente, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, pues hay manifestaciones generales que hemos mencionado, ¿no? Como la caquexia, la anorexia, la falta de sueño, la fiebre, la anemia, etcétera, que nos pueden ayudar a realizar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, esas son todas las fuentes que hemos utilizado y ahí se acabaría la presentación. Gracias. Bien, chicas, excelente presentación. Creo que tenían un... Sí, tenemos un Kahoot, Kahoot. me dijeron. A ver, Y ahorita lo tengo que presentar yo un ratito. Ahorita me ya, meto. no hay problema. A ver, chicos, prepárense. Ahí, ¿alguien está con doble dispositivo? Chicos, ¿hay alguien con doble dispositivo? Nadie, ¿no? Ya, entonces 35 participantes menos 3, contando las expositoras y mi persona, son 32. Así que debería activarse el juego con 32 participantes, ¿correcto? Vamos a ver. Estén atentos, por favor, para que puedan entrar. ¿Estás con sonido o no? 426-746. No, 846. 846, cuidado. El código es 426-846, no 746. No tienes para compartir sonido, ¿no? Creo que sí. Un ratito. Uh-huh. Faltan 20, a ver, unirse. Vamos, chicos. ¿Quién es Les? Ahí estamos. ¿Quién es Les? Yo, doctor González. Ya. Listo, listo. Faltan 7. Vamos, chicos. Faltan 5, 4, 3, 2. Faltan 2, 1. No, ahora subió. Faltan 3. ¿Quién se salió?
Faltan 2. ¿Quiénes faltan? Esa Leslie. ¿Quién falta, chicos? ¿Quién falta? René, sí, ¿qué pasó? No, profesora, ya. Me chocó por error. Ya, chicas, empecemos. Hay 30 participantes. Voy a tomar una captura de pantalla para ver la asistencia. Listo. Uh-huh. Interesante pregunta. Muy bien. Ajá, Juan Desposorio empieza ganando. La anemia. Muy bien. ¿Quién se sigue? Desposorio. No, uy, Diana. Bien. Uy. Se ponen más bravas las preguntas. ¿Mm? Están veloces. Vamos, vamos, chicos. Mm. Se apoderó Bianca de la punta. Mm. Ah. Efectivamente. ¿Quién quedó tercero? A ver, Brenda, muy bien. Segundo, Juan Desposorio, que había empezado con toda la viada, ¿no? Y Bianca, perfecto. Felicitaciones, Bianca. Excelentes preguntas, ¿ah?
Me ha gustado como en un grupo previo que presentó también su Kahoot, muy buena elaboración de las preguntas. Bien. Chicas, por favor, quienes expusieron, enciendan sus cámaras. Vamos a pasar a ver si es que hay algún aporte o alguna pregunta para sus compañeras. Preguntas o aportes, chicos. A ver, Moisés, te escuchamos. Sí, doctor, yo tenía más que nada un aporte, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya bueno, en los tipos de cánceres, en ese caso, ¿cuál podría diferenciarse en el caso de niños o en adultos, ¿no? Principalmente en los niños era por la presencia de variaciones genéticas y también otros tipos, ¿no? Más que nada van con el ADN, mientras que en el adulto serían por sus estilos de vida, ¿no? Dentro de los factores genéticos podrían ser la retroblastosis, otros como por ejemplo que influyen al sistema nervioso central, o también las leucemias, leucemias linfáticas agudas, ¿no? Que van principalmente con lo de la sangre y después también pues, estas variaciones genéticas también pueden verse influidas como por ejemplo lo que vimos en la teoría, ¿no? Por ejemplo de los dos golpes, ¿no? En los cuales era como se pasaba de heterocigoto, creo, y a homocigoto, ¿no? Y era esta variación se daba entre los dos golpes, ¿no? Y también cabe recalcar que también no, en el factor adulto siempre también puede ser por causa también genética, pero también puede ser por causa de los estilos de vida. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, o también conocido como, bueno, o también en el cáncer de pulmón puede verse a que las personas es fumadora compulsiva del tabaco, ¿no? Y sabemos que el tabaco tiene múltiples componentes que son cancerígenos, como por ejemplo el acetaldehído, el acrinolitrilo, creo, si mal no recuerdo, que eran una especie de componentes tipo arsénico, ¿no? Y también en el adulto también se puede deberse a cánceres debido a factor genético, como por ejemplo en el caso de próstata, ¿no? Como vimos en los casos también que tratamos, en los tres casos, uno de ellos era sobre el cáncer de próstata, ¿no? En la cual nos mencionaba que su mamá sufría cáncer de mama y su papá sufría cáncer de próstata. Entonces, este factor hereditario también puede hacer que sea prevalencia para el cáncer de próstata, ¿no? ¿Y cómo se pueden medir estos cánceres también? También como en el caso del cáncer de próstata, sería con un antígeno prostático específico, ¿no? O tengo que decir como las PS4, ya que cuando son mayores de 4 puede ser un factor cancerígeno, ¿no? Pero también estuve viendo en que estos valores son relativos, ¿no? Creo que desde los 40 hasta los 50 años es de entre 3 hasta 4,5, creo. Y de los 50 años para arriba varía entre 4,5 hasta 7, creo, que eran sus valores normales, creo, doctor. Algo así estaba leyendo. Eso sería todo. Perfecto. Muchísimas gracias, Moisés. Te escuchamos, Diana Carolina. Sí, profesor, estaba leyendo un artículo también que nos hablaba sobre sobre la vigilancia inmunológica, y esta vigilancia inmunológica se definía como un concepto que se tenía ya desde antes sobre la capacidad inmunológica frente a las respuestas, bueno, frente a factores ajenos como también el desarrollo del cáncer. Dentro de ellas nos hablaban de que también hay una fase de presión de selección inmune, y esa presión de selección inmune nos dice que es parte del sistema inmunológico y hace que los tumores que se desarrollen en las células proliferativas desarrollen una capacidad menor de inmunogenicidad. Es decir, que van a causar menos respuesta inmune y menos reacciones en contra de la proliferación de esta célula, por lo que van a pasar por tres fases que van a ser una fase de eliminación, equilibrio y escape. Y en la fase de eliminación, va a haber una mayor respuesta inmunológica frente a estas células dañadas, y por lo que se va a lograr un gran efecto inmunológico. Sin embargo, de ahí justamente por esta presión de selección inmune, van a pasar a una fase de equilibrio donde ya no va a ser tanto la respuesta inmunológica, no va a ser tan eficiente, y luego pasan a la
a la final, que es la fase de escape, donde ya se puede decir que el cáncer está ganando territorio y también es la respuesta inmune ya no es eficiente, y esto se da porque desarrollan una muy baja inmunogenicidad, que es una menor respuesta, es decir, que hacen que el sistema inmune no esté tan atento a estas células dañadas. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Continuamos con Kevin. Sí, profesor, es también otro aporte. Respecto a la implicancia hormonal en determinados cánceres. Por ejemplo, hormonas como el estrógeno y andrógenos que tal vez no tengan una implicancia etiológica, ¿no? O sea, no es que generen el propio cáncer, tal vez no participan, por ejemplo, en la... ¿se me escucha bien, profesor? Disculpe. Un poco entrecortado, pero sí se entiende. Voy a conectarme con otro dispositivo. Puede participar todavía Ya, perfecto. otra compañía mientras me conecto con otro. Perfecto. Stephanie, te escuchamos. Sí, doctor, justamente quería compartir un artículo que encontré mientras iba investigando sobre mi tema de exposición de cáncer. Y bueno, como bien sabemos, el tejido adiposo es un órgano endocrino, ¿no? Que básicamente va a producirnos múltiples mediadores como adipocinas, citocinas, quinosinas, hormonas, ¿no? Entonces, esto para mantener el equilibrio metabólico. Entonces, un desequilibrio de estos mediadores va a conducirnos a lo que es la obesidad propia y múltiples tipos de cáncer, ¿no? Entonces, centrándonos básicamente en cáncer de mama, yo encontré una relación de la obesidad como factor de riesgo para producir cáncer de mama, ¿no? Y bueno, básicamente esto nos habla del artículo sobre una proteína fijadora de ácidos grasos, que es el FAP-P4, que esta es una adipocina. Y bueno, esta básicamente lo tenemos todos, pero esta va aumentando cada vez que el cuerpo va aumentando su tejido graso, ¿no? Entonces vamos aumentando el tejido graso y se va secretando más esta adipocina. Entonces esta molécula básicamente la tenemos dentro de las células, pero cuando la persona cada vez va aumentando este tejido graso, se vuelve obesa, estas moléculas están afuera, ¿no? Entonces, estas van a estimular el crecimiento de los tumores en el cáncer de mama. Esto básicamente es porque esta adipocina va a aumentar un tipo de células de macrófagos que están asociadas a tumores, y estos se acumulan en los tumores para promover su crecimiento, ¿no? Entonces, cuando hay niveles elevados de esta adipocina que circulan fuera de las células de grasa, la proteína va a promover el desarrollo de cáncer de mama a través de interaccionar con células, de interaccionar directamente con células de cáncer, ¿no? Cancerígenas. Perfecto, Stephanie, muchísimas gracias. René, te escuchamos. Sí, profesor. Uno de los que vienen a ser agentes que pueden producir el cáncer, estaba viendo un artículo donde hablaban sobre las nitrosaminas. Y estos son componentes tanto en lo que vienen a ser carnes rojas y procesadas y también parte de lo que viene a ser el tabaco, ¿no? En este artículo nos estaba hablando sobre cómo este va a producir una amplia capacitación de mutación en el ADN, ¿no? Y en este caso también van a tener posiblemente una implicancia en lo que viene a ser la actividad enzimática mitocondrial, afectando lo que viene a ser la respiración celular, y por lo tanto esto va a ser beneficioso para lo que viene a ser la etapa de la carciogénesis, ¿no? Y otro punto también, estaban hablando sobre una posibilidad que este también afecte una mutación en lo que viene a ser el oncogen RAS, específicamente con el N-nitroso, ¿no? Y también en el artículo nos estaban hablando sobre cómo funciona esto, ¿no? Los hablaban en 3 puntos: una iniciación, una promoción y una progresión. En la iniciación implicando cómo afecta o cómo entra el nitrito, ¿no? Por la vía, las nitrosaminas por la vía oral, de manera en la expresión, la relación entre lo que viene a ser la sustancia y la persona, y también cómo esta va yendo a los órganos, donde va a afectar lo que viene a ser y va a tener parte de las células y va a interactuar con el ADN, ¿no? Esta interacción va a hacer que el ADN se dañe, se encuentre, produzca una mutación, y esta se va a ampliar, ¿no? Produciendo este cáncer. Por lo tanto, en la promoción ya vamos a ver lo que viene a ser la proliferación y tanto de las células neoplásticas, y en la progresión ya vamos a ver cómo se ha afectado se
se ha dado este tumor y por lo tanto este va a tener un grado totalmente potencial para hacer una metástasis. Perfecto, muchísimas gracias, René. Excelente. Valeria. Buenas tardes, doctor. Bueno, buenos días, doctor. Tenía una cosa que decirle antes. No puedo prender mi cámara debido a que mi computadora no está prendiendo. Ya. Ya, yo también quería dar un aporte acerca de lo que han estado hablando, que siempre me pareció muy importante acerca de los factores de riesgo y todo ello, y quiero aportar un poco más acerca de ese ámbito clínico que de los aspectos fisiológicos en sí, pero en sí, como sabemos, a mí, a mí me interesa un poco más el tema de la edad avanzada, ¿no? Porque sabemos que en estas personas, por ejemplo, la presencia de estas neoplasias o en sí del cáncer va a afectarles más que a bueno, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, que a una persona menor, ¿no? Y como sabemos, esto se va a producir ya sea por la carcinogénesis, ya que las personas, mientras mayor edad, hay mayor prevalencia en estar en contacto con con estos agentes carcinógenos. También hay lo que son las alteraciones del propio metabolismo que se produce en la vejez, y también, como sabemos, en el caso del sistema inmunitario se ve una disminución en el número, si no me equivoco, de lo que sería los linfocitos T, y por tanto hay una disminución en lo que sería el sistema inmunitario, ¿no? Y también, como ya explicaron, lo de los radicales libres. El problema de todo ello en en las personas ancianas es que en el caso del tratamiento no se va a llevar bien como en una persona joven, y también en el caso para su diagnóstico en sí, lo que va a ser problema para diagnosticarle algún tipo de de algún tipo de síntoma o ello, es que va a haber lo que es la presencia de signos o síntomas de ya enfermedades crónicas que enmascaran, ¿no? Que ocultan todas estas esta nueva progresión. Y también, ello. Y solo quería añadir esto, ¿no? Porque gran parte de nuestro trabajo son las personas mayores. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, Valeria. Adriana, te escuchamos. Sí, doctor. Bueno, yo quería añadir acerca de la inmunoterapia en el cáncer, justamente la nueva actualización del 2020, en el cual indica prácticamente que va a consistir el uso de fármacos que van a ayudar al sistema inmunológico. Por ejemplo, de un paciente, reconociendo y destruyendo de manera eficiente las células cancerosas, ¿no? De alguna forma también se iba a encontrar en lo que serían en algunas patologías, por ejemplo, en lo que sería una leucemia mielógena crónica, o lo que sería también en un carcinoma metastásico de células renales, que también estarían dentro de ellos la terapia de la inmunoterapia. Y, por ejemplo, si es que encontramos, por ejemplo, en la leucemia, prácticamente en lo que serían los mecanismos de acción, vamos a encontrar de que los interferones alfa no se entienden completamente, y no van a cumplir una función bien establecida, ¿no? En su capacidad para mejorar el reconocimiento de tumores tumorales, y pueden aumentar lo que sería la expresión del complejo de histocompatibilidad de clase 1. Y en lo que sería del carcinoma, pues prácticamente observaríamos de que la interleucina 2 va a poseer un gran potencial terapéutico para estimular la eliminación de los principales linfocitos antitumorales, de lo que serían de las células TCD8 y las células natural killer, ¿no? Y por lo que se va a usar justamente esta inmunoterapia clínica. Eso quería añadir, doctor. Muy bien, muchas gracias, Araceli. Kevin, ahora sí te escuchamos. Sí, profesor.
Mi aporte era respecto a la implicancia hormonal en el desarrollo de neoplasias. Por ejemplo, en el caso de los estrógenos y los andrógenos, tal vez estos no tengan una implicancia etiológica como tal, ya que, por ejemplo, no participan en la predisposición genética, ¿no?, de las personas a desarrollar neoplasias, porque, por ejemplo, no interactúan, por ejemplo, en la teoría de los del segundo golpe, ¿no?, de los dos golpes, para desarrollar neoplasias. Sin embargo, se ha visto una actividad proneoplásica ya en un tumor formado, por ejemplo, en cánceres que se desarrollan, ¿no?, en los aparatos reproductivos, como por ejemplo en la próstata, en los testículos, en el caso del hombre, en el cáncer endometrial, en el cáncer de mama, ya que la actividad fisiológica de los estrógenos y de los andrógenos es precisamente desarrollar estos aparatos, ¿no?, en cada sexo. Y por lo tanto se ha visto que las células cancerígenas en estos órganos aprovechan esa función fisiológica de estas hormonas para desarrollarse ellos mismos, ¿no?, porque lo utilizan como medio como una forma de señalización para desarrollarse. Por lo tanto, en estos tipos de cánceres, ¿no?, de próstata, de testículos, de endometrio, entre otros, se ha visto que además de desarrollar mecanismos para escapar del sistema inmune, como hemos visto en la clase y en los seminarios, también de desarrollar mecanismos para asegurar su nutrición, como la angiogénesis, ¿no?, el desarrollo de vasos, también en este tipo de cánceres buscan mecanismos para tratar de mantener los niveles de estrógenos y andrógenos altos, para precisamente asegurar su proliferación. Nada más, profesor. Muchísimas gracias, Kevin. Ahora sí te escucho perfecto. Leslie, te escuchamos. Sí, doctor, quería aportar respecto a la farmacogenética en el caso del tema que se ha visto actualmente. Como vemos, muchos de los tratamientos que están dirigidos a tratar lo que son cánceres van a tener agentes quimioterapéuticos que de alguna manera van a generar más efectos adversos en algunos pacientes que en otros, ¿no?, que por lo general se ve en afectación en el tema físico, emocional y trae un montón de problemas en sí para el paciente y para la familia. Entonces, el artículo que encontré está dirigido en lo que viene a ser la farmacogenética y cómo estos agentes terapéuticos se van a regir por la combinación de las características que van a tener genéticas del tumor, así también como el metabolismo específico en cada paciente, para que de alguna manera se establezca que la genética del tumor va a ser diferente, por ejemplo, en cada paciente y se pueda dar un tipo de tratamiento en específico. Actualmente ya se están dando este tipo de tratamientos para pacientes en cáncer. El problema es que como se hace un estudio genético, los altos costos es lo que no permite de repente que se generalice y se masifique, por ejemplo, para un país, ¿no?, como nuestro país, que tenemos bastante incidencia en lo que son cánceres, todavía no se puede dar ese tipo de tratamiento, por ejemplo, que cubra en sí el Estado. Pero quería aportarlo como parte de fuente de investigación, ¿no?, que se está haciendo a nivel mundial y que ya es algo que se está aplicando. Perfecto, Leslie, muchísimas gracias. Luis, rapidito que ya estamos en la hora. Ok, profesor, quería hablar sobre las características de las células tumorales, entre las cuales se encuentra la angiogénesis sostenidas. En las personas que no tienen cáncer, esta va a estar regulada, o sea, los anti y pro angiogénicos van a estar equilibrados. Sin embargo, en las personas con cáncer va a estar aumentado, y la importancia de conocer esto radica, por ejemplo, en que al poder investigar y conocer sobre las etiologías de los cánceres, por ejemplo, abarcando uno de los que hemos tomado ya, cáncer de estómago, hizo, por ejemplo, que se disminuyera el cáncer. Por ejemplo, se mencionaba que en los años de 1980, algo así, ocupaba uno de los puestos entre primer y segundo puesto, si no me equivoco, pero a día de hoy ocupa puestos como el cuarto, ya que el conocimiento del Helicobacter pylori hizo que la incidencia de esta bajara, y pues esto sería un claro ejemplo de por qué es la importancia de poder abarcar e informarse y conocer sobre este. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Puntual también, Jonathan, por favor.
Doctor, yo quería agregar más que nada acerca de las mutaciones que puede ocurrir a nivel de la célula para que aumente su proliferación. Justamente como mis compañeros comentaron acerca de los proto-oncogenes, estos son en este caso secciones genómicas que van a ser naturales, entre comillas, para que la célula pueda realizar su división celular. Pero cuando existe una mutación, ya sea por agentes químicos, biológicos o en este caso químicos, biológicos, otro tipo de mutación, estos protooncogenes van a formar los oncogenes, que esta se considera como la sección, en este caso, la sección mutada. Y uno de los oncogenes que justo había encontrado era el gen que codificaba la proteína ciclina D1 y ciclina D2, que era causante más que nada de los diferentes cánceres, o la mayoría de los cánceres, como el cáncer de vejiga, del pulmón y del esófago. Perfecto. Muchísimas gracias, Jonathan. Ruth, te escuchamos. Sí, iba a hablar acerca del cáncer, pero de tipo hereditario, que tiene un componente hereditario. Se considera generalmente un cáncer de componente hereditario cuando aparece un tipo determinado de la enfermedad. Por ejemplo, cuando aparece el cáncer de colon en varias generaciones de la familia y en varios miembros de esta. Pero, sin embargo, la única forma de confirmar de que un cáncer es de tipo hereditario es realizando un estudio molecular, es decir, un estudio de los genes de la célula. Y el cáncer de tipo hereditario se presenta más en edades entre los 40 y 50 años. Por lo tanto, es necesario que en estas edades se realice controles médicos periódicos y también se puede realizar asesoría genética. Para que se desarrolle este tipo de cáncer hay dos principales alteraciones que se van a dar en el genoma de las células. Uno de ellos es el cambio en la secuencia del ADN, mutaciones, y el otro es los cambios epigenéticos en la expresión de los genes. Es decir, que en estos no hay mutaciones, sino que hay una marcación de genes que pueden silenciarlos a estos. Y lo del cáncer más común, que es de tipo hereditario en las mujeres, es el cáncer de mama y del ovario, mientras que en los varones está el de colon y el recto. Y también se puede dar un cáncer de tipo hereditario, el cáncer renal, que puede ser de componente hereditario y también de componente no hereditario. Perfecto, muchísimas gracias, Ruth. Realmente interesante el desarrollo del tema por parte de las compañeras que lo expusieron, brindaron mucho más detalles de lo que quedó pendiente de la teoría. En segundo lugar, el Kahoot, que siempre resulta algo refrescante y sobre todo probar a todo el grupo, ¿no? Sobre cómo se han asimilado los conceptos y finalmente el enorme grado de participación que tienen siempre que tenemos esta práctica. Bien, chicos, tengo que entrar urgente ya a un salón de clase. Me siento satisfecho por la labor realizada con ustedes. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Ya les regularicé la asistencia a las prácticas a todos, ¿ya? Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Luego, doctor.